El pastor Gerardo ha empezado un tema muy desafiante, muy lleno de Dios. Hace 8 días lo escuchaba desde Villeta, en el retiro que estábamos. Y esta semana hemos estado meditando mucho sobre este tema, lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Amén. Y es tiempo de reconstruir tu templo. Dígalo fuerte, es tiempo de reconstruir tu templo. Y él nos daba un fondo histórico porque es importante entender cuando leemos la Biblia cuál es la parte histórica. Y él nos hablaba de que el pueblo de Israel había salido de 70 años de cautividad, ¿cierto? O sea, cuando usted lee la Biblia o la escucha, muchas veces no vamos como a esa magnitud de lo que está pasando con la gente, sino simplemente lo leemos como un relato. Y como relato se nos queda y no vemos lo tremendo de profundidad y de delicado lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y ellos habían estado 70 años cautivos, y como leíamos el día viernes en la palabra, cuando llegó el momento en que vino el rey y sacó a toda la gente y se las llevó deportada, y solamente dejaron los pobres para cuidar las viñas, pero trajeron gente de otros países y pasaron y se establecieron allí. Pero cuando la tierra es de Dios, nadie la puede tocar. Y salieron leones y se los tragaron. No sé si a usted le impactó esa lectura. Y entonces era tanto el ataque de los leones que se tragaban a toda la gente que tuvieron que llevar la razón al rey. Le dijeron: no podemos estar más allá en esa tierra porque no hacen sino salir leones y tragarnos y nos están acabando. Entonces el rey no les dijo: sálganse, sino lleven a un sacerdote que enseñe la ley, que enseñe la palabra a toda la gente, y con eso se va a calmar. Porque es que cuando llega la palabra, no importa quién esté, el Señor restaura las ciudades, las familias, las personas. Amén. Y toda la gente escuchó la palabra de Dios, se convirtieron al Señor, ¿cierto? Se volvieron a Dios, gente que nunca había escuchado la palabra de Dios, que venían realmente de un paganismo terrible, ¿cierto? Pero escucharon la palabra de Dios y los leones se fueron, ¿cierto? Pero al pasar el tiempo, ellos también, pues sus costumbres, sus ideologías, sus religiones, pues entonces hicieron las dos cosas. Honraban a Dios, pero también sus tradiciones. ¿Y no le parece que es algo lo que está sucediendo en la iglesia de hoy en día? La gente trata de honrar a Dios, pero todavía se va a sus tomatas. Trata de honrar a Dios, pero todavía está en muchas actividades que no son correctas. Y es normal. Entonces, esa situación duró 70 años, imagínate, 70 años. Y a los 70 años Dios usa al rey Ciro y saca un decreto de que vuelvan otra vez a su ciudad. Y ellos venían tan felices, tan contentos, que lo primero que comenzaron a hacer fue reconstruir el templo del Señor. ¿Y quién no va a estar contento de volver a su tierra? Es que usted no se puede imaginar ni por un segundo, a menos de que usted venga de los años 48, cuando vino la violencia en Bogotá y en Colombia, donde sacaron a la gente de sus tierras. Y yo no sé si aquí alguno sabe qué es eso, que su tierra la poseyeron otras personas. Ustedes me entienden. Eso no es fácil. Usted vive acá y así se anda arriendo algo, pero usted tiene una comodidad. No nos imaginamos qué es ser llevado cautivo, no tenemos ni idea de eso. Pues cuando uno lee la palabra de Dios, pues no le interesa. ¿Por qué? Porque no sabe de qué magnitud está hablando. Pero si algunos vienen de la violencia después del 48 o hace años pocos y saben que llegaron a sus tierras y los sacaron y los destituyeron, y eso es terrible, y que les tocó venir y mirar a ver qué se puede hacer en una ciudad, eso es a otro precio. Pero 70 años, 70 años sin estar en su casa, sin estar con su familia, 70 años, eso es toda una vida. Yo no sé cuántos de ustedes fueron desterrados de sus propias familias, no sé cuántos de ustedes han estado sin su familia, sin ese cariño,
sin esa finca donde vivió con sus padres. No sé cuántos de ustedes han tenido que pasar por esa situación, ustedes saben lo que estamos leyendo. Y cuando el Señor permite que vuelven a Jerusalén, ellos llegan tan felices, tan contentos, y lo primero que hicieron, y eso lo valoró Dios, fue que comenzaron a reconstruir el templo del Señor. Comenzaron a hacer lo primero, que es lo primero en nuestras vidas. Lo que hablaba el pastor hace 8 días, reconstruir nuestra vida espiritual. Mirar cómo reedificar, porque una cosa es reedificar y otra cosa es reconstruir. Reedificar habla de la vida espiritual y construir habla de la parte física del templo. Y lo que el pastor nos enseñaba hace 8 días es que debemos de reconstruir primero nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestro país. Y Dios en su misericordia los llevó nuevamente y ellos comenzaron felices a hacer el templo. Usted puede comparar en el libro de Esdras cómo la gente llegó tan contenta, cómo la gente todo un día, no tenían las sillas que ustedes tienen, no tenían la comodidad que hoy tenemos en los templos, todo un día escuchando la palabra de Dios, porque había hambre, había sed, había ese amor, había esa entrega. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por momentos duros, difíciles, y cuando vienen esos momentos de restauración, ese enamoramiento con Dios, queremos leer la palabra, queremos buscar de Dios, amamos la iglesia. Y no se imaginaban que después de esta gran victoria, Satanás no iba a estar contento y les levantó una oposición terrible, pero una oposición tan brava al pueblo de Israel que ellos desistieron. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por unas pruebas tan duras, o sea, que usted no se lo ha podido imaginar, que usted entró en un desierto, en una apatía tan horrible, no porque usted no lo quiera, es porque las circunstancias externas a ustedes se les opusieron. Una oposición en enfermedad, una oposición económica, una oposición de la propia familia, una oposición que usted está construyendo su vida, está construyendo el templo del Señor en su corazón y viene esa oposición tremenda de su propia casa y usted por más que le hace por un lado y por otro, no pudo. Entonces esa oposición, hermanos, trajo un estancamiento de 16 años en el pueblo de Israel. Entonces yo no me puedo imaginar por un momento estando fuera de mi país, de mi casa, de mi familia, 70 años después de tantas generaciones que murieron en esa época y que vinieron luego jóvenes y adultos a reconstruir. Y luego de esos 16 años, pero ya no eran los enemigos externos, ya eran los enemigos internos que todos tenemos. Y es a eso lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar a través de su santa palabra, que nos muestra en el libro del Ageo, y que yo quiero pedirles el favor de que es un libro tan cortico que lo podemos leer una de estas mañanas, lo podemos escuchar. Usted puede escribir ahí en YouTube libro de Ageo, Reina Valera o versión actual, y usted lo escucha con ese amor, con esa entrega, y usted le va a decir al Señor: Señor, yo quiero que tú despiertes mi espíritu. Y ese es el tema que hoy vamos a ver, cuando Jehová despierta el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Porque es que usted está despierto ahí, ha dormido sus 8 horas o sus 5 o sus 3 y usted está bien ahí físicamente, pero ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? En Ageo capítulo 1 versículo 13 y 14 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. O sea, ahí el Señor se dio cuenta que no era una cuestión de rebelión, sí, porque hay gente que es muy rebelde y dice: pues no vuelvo, pues yo no hago esto, pues no sé, aquí no. Creo que es una iglesia por allá en otro país. Aquí no. O sea, hay momentos duros, hay momentos que usted dice: pero ¿qué me está pasando?
¿Sí le ha pasado o solo me ha pasado a mí? Pero ¿qué me pasa? No siento ese fuego del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué? Porque se empezó con mucho entusiasmo, no fue algo como emocional, no, porque el pueblo salió de esos 70 años y con todo su corazón comenzaron a construir la casa de Dios, pero vino esa oposición tan brava, tan terrible, que quedaron solamente los cimientos. Y bueno, alcanzaron a construir algunas cosas y todo esto, el templo quedó un poquito reparado, pero fueron tanta la oposición que ellos desistieron. Y algo tremendo, es por eso que el Señor le dice a Ageo, le dice, ustedes ahora están viviendo muy bien en sus casas. O sea, ellos dijeron, ya no podemos con lo del templo, pues nos vamos a quedar en nuestras casas, y comenzaron a reconstruirlas, a artesonarlas, pero un error garrafal en ellos fue que se olvidaron de la casa de Dios. Y es que déjeme decirle que cuando viene la oposición, el ataque es para que usted no asista a la casa de Dios. El ataque de la enfermedad, usted empezó con una enfermedad y el enemigo lo debilitó y tenemos que pasar esos procesos fuertes de enfermedad. Pero hermanos amados, hay momentos de enfermedad o de economía o de la familia, y lo que el diablo ataca frontalmente es que usted deje de asistir a la casa de Dios. Esa es la consigna de Satanás. La primera consigna es que usted maldiga a Dios. La segunda, que usted se aleje de Dios y que usted no siga en la casa de Dios. Por eso el Señor nos dice a través de su palabra que había una gran excusa. Ellos dijeron, pues bueno, quisimos arreglar la casa de Dios, se nos opuso todo el mundo, pues no es tiempo ya de arreglar la casa de Dios, no es tiempo. Y entró esa excusa que, aunque era algo real, externo, no sé si me hago entender, algo externo se posicionó interno en mi vida. Esa oposición de afuera ahora se volvió en mi vida, pero el opositor no es el de afuera, sino soy yo mismo. ¿Sí me hago entender? O sea, es una cosa terrible, hermanos. Es una cosa que uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde podemos llegar? Y por eso la Biblia dice que estaban arreglando sus casas, muy rico, muy lindo. ¿Dios quiere que tú tengas tu casa? Claro. ¿Dios quiere que tú la arregles? Claro, pero cuando tú descuidas y no priorizas las cosas en Dios, eso no está bien. Es lo que el Señor te dice en esta mañana. Vive bien, compra una casa buena, artesónala, pero no dejes mi casa, porque mi casa está ¿qué? Desierta. ¿Qué dice la palabra? Que la casa de Dios estaba ¿qué? Desierta. Y es tremendo, dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, el pueblo de Dios ya no iba a la casa de Dios, no llevaban sus ofrendas, no les importaba. O sea, ya ellos, ese amor con el que llegaron de esa cautividad, porque es que usted después de una prueba y yo después de una prueba, eso buscamos de Dios full, o aún en la prueba, ¿cuántos hemos buscado? Uno dice, uy, Dios mío, y uno sale como agotado, sale y uno dice, ayuné, oré, bendito Dios, vi la gloria de Dios. Pero después de esa gran victoria, alístese, porque viene una gran oposición, y esa oposición es para quitarle a usted el gozo, para quitarle las fuerzas, para quitarle que usted siga perseverando, porque cuando uno pasa una prueba fuerte y uno se arrepiente delante del Señor y Dios le da una victoria, uno comienza con una perseverancia, un fuego de Dios, una desesperación de buscarlo, de venir a la casa de Dios. Pero cuando usted está en esa búsqueda, en eso llega el diablo y le manda su puño bien fuerte y se lo pone aquí en la boca del estómago, ¿verdad? Hablando espiritualmente. ¿Y qué pasa cuando usted le pegan acá? ¡Oh! ¿Cierto? Y usted se cae. ¿Cómo se va a parar usted? Usted no se puede parar. Y usted queda ahí, noqueado, ¿verdad? Entonces la gente dejó de ir a la iglesia, la gente dejó de llevar la ofrenda, y ya no estaba la presencia de Dios. Entonces el Señor, en su misericordia,
le amonesta al pueblo, ¿cierto? Le amonesta al pueblo. Y es lo que el Señor comenzó a amonestarnos desde hace 8 días. Una exhortación muy bella de la palabra. ¿Y qué fue esa exhortación tan hermosa que el Señor nos dijo? Mediten bien sobre sus caminos. Mediten bien sobre sus caminos. Y después de que usted ha meditado bien sobre, o sea, ¿cómo está caminando usted? O sea, póngase a mirar. O sea, a usted, sí, gloria a Dios, nos habla a través del pastor, a través de una revelación, pero el Señor nos dice es usted, medite bien sobre sus caminos. Y cuando yo medito sobre mis caminos, o sea, ¿cómo estoy yo caminando delante de Dios? Y uno dice, no, pues ahí voy bien, bendito Dios, no me hace falta nada, tengo mi casa, bendito Dios, hablo a la escena, ay, gloria al Señor, aleluya. Pero ¿cómo está realmente mi camino? ¿Cómo está mi corazón? El Señor es el único que lo conoce, es muy verdad. Por eso el Señor nos exhorta y nos dice, suban al monte y traigan la madera y reedifiquen la casa. Y el pastor nos enseñó muy claramente, la reedificación es la vida espiritual. Y en una enseñanza que nos daba en un tiempo sobre cómo el Señor despierta a sus valientes, porque usted es un valiente. Usted ha podido vencer la cautividad como Satanás lo tenía. Tantos años tenía cautiva a su familia en el vicio, en el adulterio, en la borrachera, en tantas cosas, y Dios lo libertó. Pero hay ahora una oposición que usted dice, no, mejor dicho, por donde yo voy es oposición. En mi casa oposición, en el trabajo oposición, hasta, mejor dicho, hasta el perro se me ha opuesto. Sí, hermanos, hay momentos duros, ¿o no? Oposición, una cosa es la prueba y otra cosa es la oposición. O sea que se le para ahí y le dice, usted de aquí no pasa. Y usted va a pasar y no puede. Y usted comenzó algo y no lo pudo terminar. Entonces el Señor trae, dice, tan lindo, dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Pero en el versículo 13 quiero que usted empiece ahí, que Dios tiene una promesa para usted y para mí. ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para nosotros? Yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, usted se ha enfrentado a la cautividad, se ha enfrentado a la enfermedad, pero tal vez usted se está enfrentando a la oposición. No le sale y no le sale y no le sale. Usted dice, yo hago bien las cosas, me porto bien, hasta ayuno, oro, voy a la iglesia, ¿qué pasa? Y usted, y es que es una cosa ahí que se le para al frente y dice, no pasa y no pasa y no pasa. Entonces el Señor en su misericordia hoy nos da una promesa. Levante sus manos, que el Señor está con nosotros. Dígalo fuerte, el Señor está con nosotros. Usted no va a batallar solo, usted no está solo. Hasta aquí Dios te ha ayudado. Él es el Ebenezer. ¿Ustedes qué creen de esta batalla que nos ha tocado? Más de 2 décadas y media los que están acá estamos orando por nuestra nación. Y han sido batallas durísimas. Pero esta batalla de los 100 días últimos fueron bravos. Fueron de una oposición terrible. Pero el Señor levantó su dedo y dijo, Colombia es mía, Colombia es de Dios, Colombia es de Dios. Y bueno, con el permiso de algunos que no les gusta lo del mundial, pero me parece que Dios también está actuando ahí un poquito. Los hermanos mexicanos están predicando la palabra de una forma impresionante. Cantidades de hermanos con su camiseta de México están predicando por las calles, están cantándole al Señor. Eso es una cosa impresionante lo que está pasando en México. Juventud con una misión están predicando, pero de una forma sobrenatural. ¿Y cómo van los jugadores cristianos? Que no les da vergüenza y que están allí orando, dándole la gloria a Dios. ¿Cierto? Dele la gloria a Dios. Y estábamos orando, varios hermanos llamaron, pastores, mire que van a jugar contra un equipo que son muy brujos. Y mandaron los videos, yo decía, santo Jehová, ese señor es un brujo bravo. Pero el Señor dice en su palabra, no entrará brujería a mi pueblo.
Si Dios nos libró de la brujería más brava que hemos tenido aquí en este país, Dios nos librará. Pero hubo oposición, ¿cierto? Se oró y hubo oposición. Se enfermó, yo no lo vi, me contaron que se enfermó el uno, que se enfermó el otro, que no sé qué, que le robaron un penalti. Bueno, una oposición y ustedes ahí, yo digo, Señor, esta es la religión más grande del mundo, porque mueve a millones de personas. No importa dónde iban, si tienen o no tengan, ahí están, es una pasión, ¿cierto? Y aún el Señor allí, estábamos en el retiro y las hermanas, el partido y el partido y el partido. Y vamos a hacer una oración chiquitica, hermanas, para que estén tranquilitas, porque es que estamos en el retiro, ¿no? Con unas hermanas que estábamos ahí, hagamos una oración chiquitica. Dijo, ¿verdad? Pues le dije, oremos. Yo le dije, Señor, dale una muestrica de gol. Yo no sé por qué oré así. Deles una muestrica de gol. Y yo, bueno, cuando terminamos y me dijeron, pastores, ¿qué pasó? Hicieron un gol y yo, bueno, pero se lo anularon. Yo, esa era la muestrica de gol. Hermanos, todo esto es bueno porque a usted le alegra esto. Pero hay alguien más grande que la selección Colombia. Hay alguien más grande que la camiseta de Colombia. Hay alguien más grande que ese partido que ganamos anoche, no sé qué día, 1-0. Hay alguien más grande. Hay alguien más grande que esa Copa Mundial. Hay alguien más grande que Colombia quede campeón. Hay alguien más grande. ¿Sabe quién se llama? Dios. Dios. Dios es más grande. ¿Dios qué? Es más grande. Y Dios quiere despertar tu espíritu. Si eso te despierta a ti, y yo digo, Señor, toda esa gente de Colombia tan lindo, ¿de dónde sacarán tanta plata, Señor, para ir? Porque eso allá en México es muy costoso, Señor. Pero Dios es Dios. Y si eso ha traído un despertar emocional, hay alguien que va a traer un despertar más poderoso, que es el despertar de tu espíritu. Es el despertar de tu espíritu, amados hermanos. ¿Y qué es el espíritu? Mi parte espiritual, ¿de qué se compone? Se compone de mi discernimiento, de mi conciencia y de mi comunión. Es lo más vital en el ser humano. Porque ahí es donde está la ubicación donde Dios nos alinea para comunicarnos con Él. Es nuestro espíritu. Cuando vino el pecado, la Biblia dice estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, la parte espiritual estaba muerta. O sea, mi conciencia. ¿Qué es la conciencia? Para que nosotros lo podamos entender, es la capacidad interna que Dios me da para ver qué es bueno y qué es malo. Esa conciencia se murió, se acabó en nosotros. O sea, no se acabó, se murió. O sea, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Al morir en la cruz, Él murió físicamente cuando dijo, aquí ya murió, y dijo, consumado es, murió físicamente. Pero también murió en la parte espiritual. ¿Qué murió? Su comunión con Dios, cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero Él fue más allá. Él fue a la muerte eterna, fue hasta el mismo infierno, donde tú y yo, si no fuera por Él, estaríamos. Es que uno no entiende qué es la condenación eterna. Y en estos días le decían unas hermanas a una pastora, le decían, pues si me tengo que condenar por creer en Petro, pues me condeno. Y yo le decía, pero venga, no le ponga cuidado y ore por ella, que el Señor tenga misericordia, porque ni entiende qué es la condenación. ¿Quién entendió quién era la condenación? El Señor Jesucristo. Por eso Él vino y se hizo como usted, y Él murió para vencer la muerte física, pero también venció la muerte espiritual, pero también venció la muerte eterna. O sea, que usted no vaya por la eternidad al infierno. Cuando Él llegó a las profundidades y llegó allá, venció la muerte física, eterna, espiritual, venció al mismo diablo, lo venció, hermanos. Y por eso ahora nosotros tenemos vida en el Espíritu. Ahora nosotros tenemos vida en el Espíritu.
Dios nos resucitó, vino nuevamente esa comunión con Dios. Por eso es que usted puede creer en Dios, por eso es que usted puede alabar a Dios, por eso es que usted puede entender su palabra. Por eso es que podemos decirle al pecado no. Por eso cuando tú briegas con el pecado, debes decirle: Señor, ¿qué pasa con mi conciencia? Yo necesito que tú me liberes, porque tú ya me diste la vida eterna, pero yo dejé entrar no solo a la oposición, porque una cosa fue la cautividad, que fueron llevados por Satanás para esclavizarlos, fueron ahora la oposición, pero la primera cautividad que tuvo el pueblo de Israel fue estar en Egipto, que es símbolo del pecado, que es símbolo de estar cautivos por el mismo diablo. Entonces el Señor en su misericordia nos libertó. Pero ¿qué pasa? Al pasar los tiempos, hermanos pasados, vino esa parte en nuestras vidas, ese desvío, esa excusa. Porque cuando usted se da cuenta cómo usted está delante de Dios, cuando mira sus caminos, es comenzar a ver las excusas. No es tiempo de buscar de Dios. Ya oramos 50 días, 70, ¿ya para qué más? ¿Cuánto va a acabar eso? Sí, porque Dios nos da estrategias, ¿cierto? Para orar, pero la vida de oración no para. La vida de oración es por la eternidad. Entonces, cuando viene ese estancamiento de 16 años, esa parálisis, ellos no quisieron volver a buscar de Dios. Entonces usted ahí va viendo un diagnóstico en usted, ¿vale? ¿Cómo usted se da cuenta que está en un estancamiento, en un adormecimiento? Porque usted deja de buscar de Dios, porque le da lugar al pecado, porque hay muchas excusas dentro de usted, porque usted no prioriza. Entonces el Señor en su amor y en su misericordia, al ver a este pueblo que un día empezó con ese ánimo, Dios en su misericordia despertó, y dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Diga: la misericordia de Dios es grande. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y Él es el que despierta. Pastor Gerardo en esta enseñanza nos daba un versículo, dice: levántate entre los muertos, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, hoy ha llegado el despertar. Recibámoslo en el nombre de Jesús. Recibámoslo en el nombre de Jesús. Despertó el espíritu. Es que Dios tiene que penetrar en tu espíritu, porque somos muy emocionales. Si ponemos una canción rápida, pongamos, sí, ayúdenme a cantar una canción rápida. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Todos: grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. ¿Y cómo dice usted? Claro que hay hermanos que, como dijo el pastor en el ayuno, no los mueve ni un terremoto. Porque los hermanos de Venezuela, con todo el respeto, porque los amamos muchísimo, están en las que están, hermanos, y hay gente que todavía no está yendo ni a las iglesias, ni a ayunar, ni a orar. Entonces mi esposo les estaba enseñando, dijo: ahora sí cabe el dicho, que no los mueve ni un terremoto. Ay, que Dios nos guarde a Colombia y nos guarde a nosotros. Cuando comenzamos a cantar, algunos comenzaron. ¿Cuántos comenzaron a mover la cabeza? ¿Sí? Porque es algo que emocional. Somos rítmicos, entonces cantamos, ay sí, y entonces cantemos estas canciones porque estas tienen más dinamismo, y entonces canta Darly que, ay hermanos, y la hermana Eliane, hermanitos, y amén, y todos, y danzamos, y eso es muy lindo, porque al Señor le gusta un pueblo alegre, al Señor le gusta a toda esa gente ahí todo dormidos, todos que no los mueve ni un terremoto, ¿cierto? Pero esa es una parte emocional y Dios la despierta. Pero hay que ir más allá del alma, de la mente y las emociones. Hay que ir al espíritu, o sea, a mi conciencia, a mi discernimiento y a mi comunión. Y esas son las áreas que el Señor quiere despertar. Entonces, en primer lugar, Dios despierta estas áreas. ¿Cuál es la primera área que Él despierta?
decía nuestro pastor en esta enseñanza, nuestra conciencia moral. ¿Y qué es la conciencia? La capacidad interna para saber qué es bueno y qué es malo. Adán y Eva sabían, tenían el árbol ahí, ¿cierto? Sabían que era bueno y que era malo, pero ¿por cuál se fueron? ¿Y qué es lo que usted y yo hacemos? Todo es para lo malo. La mamá le dice, con ese hombre no. Ay, es que mi mamá está envidiosa. Es que mi mamá no sabe. Es que mi mamá es una cansona. Es que mi mamá sí que friega. Fuera que dijera así. Y ya después a los años, es para que usted no escuche, yo se lo dije. No, como dijo el pastor, no es que su mamá sepa mucho, es que ella ya le pasó muchas cosas y le está diciendo cosas que ya le pasó. Entonces algunos sabios dicen, pues que el hecho de que le pase a usted no es que me pase a mí. Pero amados hermanos, ¿cuáles áreas? Es que el Señor, ya tenemos un diagnóstico, ¿cierto? Ahora vamos a las áreas que Dios despierta. La primera área, la conciencia ¿qué? Moral. ¿Qué es en la conciencia moral? Los principios, los valores, los mandamientos de Dios. Dios comienza ¿qué? A despertar en nosotros la conciencia ¿qué? Moral. O sea, esa capacidad de ver si está bien o está mal. ¿En qué área? ¿Qué dijimos? En los valores, en los principios. ¡Qué escándalo! Porque nombraron a la doctora Vivian Morales de ministra de Educación, una cristiana, una evangélica. Ahora esto es un lugar laico y nos vamos a volver 50 años para atrás. Pero cuando eligieron al ministro porno, nadie dijo nada. Calladitos. Allá sale el pobre flaco allá. Diablo ahí lo usa para todas esas porquerías y lo nombran. ¿Ah? ¿Sí me hago entender? Ahí sí no hay escándalo, pero no es la gente, es Satanás, porque Satanás sabe que cuando viene un despertar como lo que el Señor está haciendo, viene un despertar a la persona, a la familia, a la iglesia y a la nación. Y ha llegado el despertar para Colombia. Ha llegado el despertar para Colombia. No es un hombre, no es un grupo político, es lo que Dios hizo, porque ahí no ganaba nadie con todos los millones de dólares que se estaban moviendo, no ganaba nadie. Pero cuando el Señor levantó su dedo, dijo: Colombia es mía, porque hay un pueblo que ha despertado, hay un pueblo que está clamando. Entonces, pero usted tiene que discernir en qué grado está su conciencia. La Biblia nos habla de la buena conciencia que está en el libro de Romanos, que está en Timoteo, nos habla, pero también la conciencia débil. Pero también hay la conciencia cauterizada por el pecado. Entonces hay momentos en que ya está cauterizado por el pecado, que usted viene a la iglesia, bendito Dios que haya venido, y no sabía que usted iba a venir y hace tiempo no había venido. Es la palabra que el Señor nos la da hoy. Pero a veces usted va a poner su termómetro y va a ver cómo está su termómetro en comunión con Dios, en su familia, en la asistencia a la iglesia, en servirle al Señor, y cómo están sus principios, cómo están los valores dentro de usted y cómo están los mandamientos. Eso hay que verlo, porque cuando el Señor trajo el despertar al espíritu de los gobernadores, del sacerdocio y del pueblo, está hablando al espíritu, o sea, a la esencia del ser humano. O sea, y lo primero que Dios despierta es la conciencia. Y uno ahí se da cuenta y dice: uy, ¿yo qué estoy haciendo? ¿No le ha pasado o solo me ha pasado a mí? O sea, este pueblo no estaba en adulterio, este pueblo no estaba en fornicación, este pueblo no estaba en borracheras. Este pueblo estaba lleno de excusas. No es el tiempo de buscar de Dios. ¿Y quién no tiene esas excusas? Dígame. O sea, aquí no está hablando que estaba en esto, no. Aquí estaba en que esta gente se había paralizado 16 años
y la excusa era que no era el tiempo de Dios. ¿Y cómo se reflejaba? Porque la iglesia estaba desierta. Usted tiene ahí ya su silla, su lugar. Cuando usted no viene, usted está abriendo desierto para usted, para su familia, para la iglesia. Cuando usted tiene excusas y dice, ¿para qué vamos? ¿Eso para qué? Ahí para hacerle caso ahí a mi mamá. Ya que voy, yo me aburro. ¿Sabe por qué se aburre? Porque su conciencia está cauterizada. Y usted dice, sí, a mí me gusta ir, pero más o menos. Su conciencia está débil. Y usted tiene que hoy decirle, Señor, que la santidad a mi conciencia venga en ese despertar, en mis prioridades, que me active, Señor. Padre, ¿qué está pasando conmigo? ¿Y cómo lo voy a hacer? La Biblia dice en el versículo 18, capítulo 2, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del novelo hasta el día que se echó el cimiento. Medite bien en el corazón. Entonces luego que Dios despierta su conciencia, lo manda a meditar en su corazón. ¿Qué es el corazón? El alma, la mente y las emociones. Entonces ya sus emociones, su mente y su voluntad van a ser corregidas por el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Porque todo empieza en tu espíritu, todo empieza en tu conciencia. Si tu conciencia está cauterizada, te da la misma. Estás aquí un día, mañana aquí, estás en pecado, fumas, haces de todo. Ay, ya Dios me perdonó, ya fui, me arrodillé y ya Dios me perdonó. Y si no me quieren acá, pues me voy para otro lado. Y nos volvemos hermanos queridos, un pueblo errante, un pueblo que andamos de aquí para allá sin son ni ton. ¿Y qué es lo que ha pasado? Nuestra conciencia. Y el pastor nos hablaba muy claramente en este tema y decía, primero lo que Dios va a hacer con los valientes es despertar la conciencia moral. Cuando Dios despierta la conciencia moral, mi conciencia débil o cauterizada comienza a decir, Señor, y me rindo y confieso mi pecado y me vuelvo al Señor y rasgo mi corazón y no mis vestiduras y comienza a ver prioridades. La casa estaba vacía. Ya nadie llevaba la ofrenda al Señor. Cuando a ti te da la misma asistir o no asistir, ofrendar o no ofrendar, predicar la palabra, ojo, por ahí está. Ojo. No, pero es que yo oro en mi casa. Sí, hay que orar en la casa, pero prioridad es la casa de Dios. ¿Quién lo dijo? Dios. No lo está diciendo el pastor ni la pastora para que vengan al templo. Es que Dios le dijo, mi casa está desierta. Mi casa está desierta. Cuando usted viene acá, no viene por el pastor ni por el líder, usted viene por Dios. Usted le da la gloria es a Dios, usted le da la alabanza es a Dios. Usted no está haciendo bulto, usted no es un número más, usted es un hijo de Dios que alaba y glorifica a Dios y está reedificándose, está recibiendo la amonestación, está recibiendo la exhortación y su conciencia se despierta. Pero también se despierta el discernimiento. Y algo muy importante que nos enseñaban acá es que en el discernimiento está la sabiduría y el entendimiento. Y el entendimiento que hizo Dios, el Señor Jesús, que hizo antes de partir, se lo abrió a los discípulos, porque los discípulos estaban con el Señor en todo. Si se iba para el monte, allá se iba. Si pasaban por allí, no le perdían pie al Señor. Eran muy buenos ayudándole al Señor. Y un día subieron al monte a orar y dijo, Señor, vamos a ir a orar. Ellos dijeron, vámonos a orar. Y se alistaron, hermanos. Y al Señor le gustaba orar en una montaña, ¿cierto? Y comenzaron a subir la montaña, el Señor iba adelante y ellos iban atrás y vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Y llegaron a la cima y agarraron el manto. Y a dormir tocaron. Hay disposición, estaban dispuestos. Subieron, pero muchos de nosotros en el momento de la hora nos dormimos. Y no es una crítica, es una esperanza que Dios nos da hoy. Que tú eres esforzado, eres valiente, pero que ahí en esos momentos necesitas mucho de la palabra de Dios para que Dios te fortalezca y comiences a disfrutar de la presencia del Señor. Porque subir al monte, subir a orar no es fácil, ¿oyó?
subir a orar le cuesta. Le cuesta vencer el mismo yo. Es que eso es la pastora y el pastor. Es que eso es la hermana Betty y el hermano. No, hermanitos, es el Espíritu Santo que gime dentro de nosotros y que nos ayuda a vencer esa conciencia débil, esa conciencia adormecida que ya hicimos hasta acá, ya hicimos, ya oramos, ya fuimos a la iglesia, ya ofrendamos, ya hasta nos reímos, ya gloria a Dios, pero ya, hasta ahí. Y todos tenemos un hasta ahí. Pero hoy el Señor quiere que nuestro entendimiento sea despierto para poder entender las sagradas escrituras, para comprender la voluntad de Dios. El entendimiento, hermanos, es muy importante. El Señor Jesús no se fue sin antes abrirles el entendimiento a los discípulos. No se fue hasta que no sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Usted sin el Espíritu Santo, usted no puede. Yo no puedo. Por nosotros pueden orar mucho, bendito Dios, pero sin el Espíritu Santo usted no puede hacer nada. Por eso hoy reciba el soplo del Espíritu Santo de Dios. Recíbalo y que el Señor nos abra el entendimiento. ¿Para qué? Para comprender. No le dijo la Biblia, dijo las sagradas escrituras, porque a veces tú habrás podido leer y escuchar, pero no la has comprendido hasta que viene el Espíritu Santo y abre el entendimiento y te da prudencia, te otorga capacidad espiritual para discernir, para conocer, para obedecer la palabra. Entonces, cuando el Señor despierta nuestro espíritu, hemos dicho, despierta nuestra conciencia moral, despierta nuestro discernimiento, que es nuestro entendimiento, pero también despierta nuestra comunión, que es la parte espiritual, donde la manejamos es allá en el espíritu. Por eso dice que hay que nacer del agua y del espíritu, o sea, de la palabra y del Espíritu Santo que vivifica tu espíritu y lo resucita. Entonces Él despierta tu vida, tu vida de comunión, que es la vida espiritual, y comienza a romper algo muy fuerte. ¿Sabe qué es? La apatía. Porque eso es espiritual. Usted dice, no sé, pero es que yo no me hallo, yo no sé qué es lo que me está pasando, yo no sé. Eso es como cuando el esposo le dice a la esposa, ¿qué quieres almorzar? No sé. Estamos pintadas ahí. No sé qué es lo que yo quiero. Entonces el esposo, no, pues comamos aquí esta carnecita. Ay, no, pero carne otra vez. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere? No sé. Hermanos, la apatía. El Señor va a quitar esa apatía, va a romper esa pereza para congregarnos, para buscar del Señor. Dios va a traer en nuestra vida espiritual. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la palabra. Usted va a tener una lucha continua toda su vida contra la palabra de Dios. Mire, este libro por excelencia es la palabra de Dios. Dele gracias a Dios que hoy está compilada y usted la puede tener en un libro. Algunos lo tienen en su celular, pero está compilada. No tenemos que traer el rollo. ¿Usted se imagina usted con 66 rollos? ¿Qué rollo, hermano? No cargas una Biblia, ahora sí vas a cargar un rollo. Por eso lo tenían en la sinagoga y por eso lo leían todos los sábados. Y el Señor Jesús se iba todos los sábados, siendo el Señor Jesús, siendo el que inspiró, el que dio la palabra. Él se iba todos los sábados a la sinagoga a leer la palabra de Dios. El Señor Jesús. El Señor Jesús. Entonces, ¿cómo Él nos va a ayudar? A través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos exhorta. ¿A cuánto nos ha exhortado la Biblia? Con solo leerla. Y usted llega y la cierra de una vez. Y usted dice, uy. Y llega y abre y dice, y ella dice, ay no, otro día leo. ¿Sí le ha pasado o solo a mí? ¿Sí? ¿Es fuerte o no es fuerte? Porque la palabra de Dios es espada de dos filos. Y llega y
usted dice hasta ahí, y el Señor dice, se mete hasta lo profundo y parte el alma del espíritu para que usted pueda vivir. Pero también, hermanos, a través de la oración, la búsqueda. Pero yo quiero pedirle el favor que haga lo de Efesios 6. Llevo una semana y media diciéndoles: fortalézcase en el poder de su fuerza, porque no hay peor desgaste que después de una batalla espiritual. Eso es una cosa brava. Y muchas veces no hacemos esas partes de meternos con Dios para fortalecernos, sino terminamos una cosa y seguimos con otra y seguimos con otra. Y yo creo que el Señor nos tuvo así 6 meses, y llegamos todos así como que, ¿cierto? Pero hoy hay poder en la sangre de Cristo. Levante allí su mano y diga: hay poder en la sangre del Cordero. Y algo muy importante: sea honesto. Eso está en el versículo 18 del capítulo 2. Dice: meditad pues en vuestro corazón. Meditad pues en vuestro corazón. O sea, no se ponga: hermana, quiero que ore por mí, a ver si Dios le muestra. Sí, Dios nos puede mostrar, pero el Señor quiere es que tú medites en vuestro corazón. O sea, en tu mente, voluntad y emociones. Métete contigo mismo y examíname, oh Dios. ¿Qué dijo el salmista? Salmo 32. Examíname, oh Dios, y ve si hay maldad en mí. ¿Y qué dice Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Límpiame de mi maldad, límpiame con hisopo y seré limpio. ¿Y qué dijo David ahí en el mismo Salmo 51:6? El Señor le gusta que usted le diga la verdad en lo íntimo. Cuéntele la verdad suya a Dios en lo íntimo, y allá en lo íntimo Dios te va a dar la sabiduría. ¿Qué vas a hacer con esa situación que ha debilitado tu conciencia? Y cuando viene ese despertar de tu espíritu a través de la palabra, de la oración, de la búsqueda, hermanos, tu corazón va a ser un corazón honesto delante de Dios. Y vas a rendir tu obediencia, vas a rendir ese orgullo, porque a veces no nos gustan que nos reprendan. A veces tenemos un mecanismo de defensa y no me venga a decir: yo sé cómo estoy delante de Dios. Y algo muy lindo: Dios nos va a sacar del aislamiento. Y el pastor nos explicaba allí que ese aislamiento comenzó desde la pandemia. ¿Cuántos recordamos esos tiempos? Somos sobrevivientes. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Dele la gloria a Dios. Pero en esos días, en esos tiempos de encerramiento, el culto virtual, no, mejor dicho, eran cantidades de gente, muchísima gente, porque el bicho estaba en la puerta. No dejábamos entrar a nadie en la casa sin bañarse. Darly le puede constar. Cuando iban a hacer el programa a las 5 de la mañana, tenía que entrar a bañarse, a ponerse otra ropa. Eso se untaba de alcohol hasta arriba, hasta abajo. Los jóvenes que ayudaban en la tecnología tenían que llevar maleta, no podían entrar al apartamento porque el bicho estaba afuera. Pero el bicho se fue, y con ello se fue la iglesia. Ya usted y yo no buscamos a Dios como hemos de buscarlo. Pero cuando el bicho estaba ahí, lo buscábamos desesperadamente. Sentíamos algún síntoma chiquito o algo, y eso ¿sí nos pasa o no? ¿Sí vivieron lo mismo? Yo los veo como todos. Fue terrible. De esta iglesia solo se murió una persona, solo una. Dios nos guardó. Pero ¿cómo le respondimos a Dios? Mi casa está desierta. No es el tiempo todavía. Y desde esa época para acá ha venido
de artesonar nuestras casas y todo, y hay que hacerlo. Pero no te olvides de la ley de Dios. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Hermanos, que Dios guarde a Colombia por todo lo que están pasando nuestros hermanos en Venezuela. Cómo se cayeron apartamentos completos. Pero si vieron, yo les mandé el video. Todo se cayó, pero la mesita y la Biblia quieticos, no le pasó nada. Hermanos, usted y yo necesitamos que el Señor nos ayude a todos acá, porque la respuesta de Dios es verdad. Dios nos va a renovar el país. Van a venir ayudas de naciones completas a nuestros países. Dios va a traer una bonanza increíble a nuestro país. No porque es un hombre, es Dios quien lo va a hacer. Es Dios quien lo va a hacer. Amados hermanos, pero ¿sabe cuál es la meta de Dios sobre Colombia? Levante su mano derecha y póngase de pie, por favor. ¿Cuántos quieren saber la meta de Dios sobre Colombia? Levante su mano derecha y diga: la gloria postrera de Colombia será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y pondrá paz sobre nuestra nación. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Levante sus manos allí. La meta de Dios es coronarle a usted con su corona de gloria. La meta de Dios, que son 80, 100, 120 años acá, para la eternidad que nos espera con el Señor. Pero la eternidad empieza aquí. Así como la gente inconversa dice: ¿qué más infierno que este? Porque para él ya empezó el infierno, para él ya empezó la condenación, pero para nosotros ha comenzado el cielo de Dios. El cielo de Dios. Levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos a él. Proclame la presencia del Padre, proclame la presencia del Hijo. En esta mañana, en la administración de la cena del Señor, dígale: Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor Jesús. Hoy proclamamos, Señor, que tu palabra, la promesa tuya, Señor, esa promesa de Dios, esa promesa del Espíritu Santo, esa promesa que Dios está contigo, hermanos. Ore por su conciencia. Dígale: mi conciencia se ha debilitado porque he dejado entrar la pasividad, la apatía, Señor amado, el adormecimiento. Pero tu palabra dice que tú despertaste el espíritu de Zorobabel. Tú despiertas a los gobernadores, tú despiertas al sumo sacerdote, tú despiertas al liderazgo, pero también despiertas a nuestro espíritu de todo el pueblo. Oh Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Padre. Levante sus manos en tu intimidad. Dígalo. Quiero vivir en tu habitación, quiero vivir en tu habitación, llenarme de ti, enciende el altar, aquí estoy. Cuando adoro, cuando canto, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Dígalo. Cuando adoro, dígalo a él. Cuando canto, siento el poder del Espíritu Santo. Yo no sé qué es lo que se te está oponiendo en el trabajo, en la salud. No hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Hoy es el día. Hoy es el día. Aleluya. Mi deleite es, grítalo, buscar tu rostro. Mi pasión, postrarme a tus pies. Lo que anhelo más, lo que anhelo más
hermano, ¿no disfrutas? y disfrutarte, Señor, Disfruta su presencia. en intimidad. Vives aburrido, dile: Señor, auxilio. Quiero vivir en tu habitación, quiero vivir en tu habitación, llenarme de ti, enciende el altar, aquí estoy. Cuando adoro, cuando canto, yo siento el fuego del Espíritu Santo.